Este tercer capítulo del Semillero Vocacional Derecho von Humboldt estará dedicado a un tema muy importante y se llaman los principios generales del derecho. Cuando hablamos de principios, pues de entrada el nombre nos ubica y nos indica que son aspectos que se encuentran en primer lugar. ¿Y qué se encuentra en primer lugar en el derecho? Alguien podría pensar que lo primero en el derecho es la ley, y es necesario decir con toda claridad que antes de la ley están los principios, y los principios que orientan el derecho. Y hay que decirlo también con toda claridad, el derecho es mucho más que la ley, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Hoy vamos a ver tres aspectos sobre los principios generales del derecho. Primero, el concepto de principio general del derecho. Segundo, la discusión que existe si el derecho reconoce el carácter de principio como un elemento subsidiario a la ley o si lo reconoce como un elemento principal al ordenamiento jurídico. Y tercero, algunos ejemplos de principios generales del derecho. Bueno, sin más preámbulos, vamos al punto. El primer aspecto que vamos a tratar es qué se entiende por principio general del derecho. Y aquí quiero utilizar una expresión, axioma. Los axiomas son valores y es la manera como el derecho reconoce que existen cierto tipo de principales parámetros para entender el mundo jurídico. Un valor es un elemento axiológico que está por encima de y que irradia al ordenamiento jurídico. Sin querer saltar los puntos que señalé, quiero decirles que la buena fe es, por ejemplo, un principio general del derecho y es un principio universalmente aceptado. Estos valores, que son los principios generales del derecho, tienen la característica de ser principales, de ser atemporales y de tener una aplicación independientemente del lugar donde nos encontremos. Son superiores, no están supeditados por el tiempo histórico y se aplican en cualquier espacio y en cualquier lugar donde efectivamente se quiera hacer uso de ellos. Habrán muchas discusiones a propósito de esta afirmación, pero quiero dejar abierta la discusión para que también este semillero vocacional de Derecho von Humboldt pues sea un espacio para la construcción colectiva de la idea de principio general del derecho. Podríamos señalar que hay momentos históricos en los cuales estos principios han tenido una manera de entenderse y que en otros contextos históricos habrán tenido otra interpretación. Incluso que hay lugares donde estos principios tendrían una aplicación y otros lugares donde la aplicación sería diametralmente opuesta o diferente o ni siquiera tendrían aplicación. Ahí hay que decir con toda claridad que los principios tienen el carácter vinculante cuando la norma, cuando la ley los reconoce. Esa es la puerta de entrada de un principio al ordenamiento jurídico. Más allá de esta premisa, de esta afirmación, no olvidemos, no dejemos por favor en el tintero que cuando hablamos de principios estamos hablando de valores, estamos hablando de elementos axiológicos y por supuesto su aplicación en el ordenamiento jurídico está dada por leyes o por normas que lo reconocen. Segundo aspecto a tener en cuenta, la discusión, la controversia que se suscita con ocasión
de si los principios deben aplicarse antes o deben aplicarse después en el ordenamiento jurídico. ¿Antes de qué? Antes de la ley o después de la ley. ¿Son los principios un elemento de interpretación subsidiario del ordenamiento jurídico o son un elemento principal de la interpretación del ordenamiento jurídico? En este sentido, yo quiero leer, entrecomillado, un apartado a propósito de esta discusión del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, que dice que los principios generales del derecho no limitan su campo de acción simplemente a una mera función normativa subsidiaria en defecto de otras fuentes del derecho aplicables. En este caso, al caso concreto. A ello se opone la misma naturaleza de los principios, esto es, de reglas primordiales o primeras del ordenamiento. En este caso, incluso de carácter superior, que ofrecen criterios para resolver las cuestiones primarias del derecho. Aquí voy a dejar la pregunta formulada y es: ¿son los principios generales del derecho un instrumento de carácter complementario a la ley para llenar vacíos, por ejemplo, para resolver controversias que no están resueltas en los sistemas normativos, para suplir los déficits que se encuentran en los sistemas jurídicos? ¿O los principios generales del derecho deberían tener la aplicación de fuente principal para efectos de construir los ordenamientos jurídicos? Y por último, en este capítulo de los principios generales del derecho, quiero hablar rápidamente de algunos de estos principios. El primero podríamos señalar, por ejemplo, en un sistema jurídico como el nacional, en Colombia y en muchos países latinoamericanos, el enriquecimiento sin causa, el abuso de los derechos, la buena fe, el error común hace derecho, el fraude a la ley y la imprevisión. De todos estos, un comentario muy general y muy concreto sobre el abuso de los derechos. Hay quienes creen que el derecho es absoluto o que los derechos son absolutos. Y resulta que los derechos tienen límites. Y si mi derecho está siendo utilizado de manera tal que esté vulnerando el derecho ajeno en un escenario, en este caso, de exceso, pues estoy frente a un principio del derecho que se estaría violando, y es el principio del abuso del derecho. Nadie puede, en defensa de sus propios intereses e interpretando el derecho como un valor de regulación absoluto, afectar el derecho ajeno. Bien, estos son entonces tres aspectos que hemos querido traerles en este capítulo, el cuarto capítulo del Semillero Vocacional de Derecho von Humboldt. ¿Qué son los principios generales del derecho? La relación y esa tensión existente entre si el principio general del derecho se debe aplicar antes o después de la ley, si se entiende como un mecanismo complementario y subsidiario en el ordenamiento jurídico o si debería ser tenido en cuenta como principal. Y por último, algunos de los principios generales del derecho. Bueno, este es el capítulo 3 del Semillero Vocacional de Derecho von Humboldt. Hemos abordado, a manera de conclusión, entonces, tres tópicos, tres asuntos a tener en cuenta. Primero, ¿qué son los principios generales del derecho? La tensión que existe entre si el principio general del derecho se aplica antes o después de la ley, si es de carácter subsidiario o principal, y por último, ¿cuáles son algunos de los principios generales del derecho? Este es el Semillero Vocacional de Derecho von Humboldt. Este fue el tercer capítulo. El último será el cuarto capítulo.